Muy bien, ahora hablaremos de los elementos que intervienen en el proceso de adquisición del conocimiento. Tenemos 5 elementos que conforman esta área. El primer elemento es el objeto, el segundo el sujeto, el tercero la percepción, el cuarto la reflexión y el quinto la descripción o la comunicación. Pero bien, ¿qué son estos elementos? Empecemos definiendo el objeto. Este es aquello que se pretende conocer, mientras que el sujeto es la persona que se relaciona con el objeto. En cuanto a la percepción, es la primera actividad de interrelación entre el objeto y el sujeto. Por otro lado, la reflexión es el proceso mediante el que subjetivizamos el objeto. Y por último, la descripción o la comunicación es el proceso que realiza el sujeto para intentar una definición del objeto conocido. Las técnicas que intervienen en el proceso de adquisición de conocimiento son tales como la encuesta, que es una técnica de adquisición de información de intereses sociológicos, el cuestionario, que es un instrumento básico en la observación en la encuesta y la entrevista, el test, que tiene como objetivo lograr información sobre el rasgo definido de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos, y el fichaje, que es una técnica auxiliar en todas las demás técnicas empleadas en una investigación científica. Métodos para el proceso de investigación. Método de la observación científica. Consiste en la percepción directa del objeto de investigación. Método experimental. Es el método empírico de estudio de un objeto. Método lógico-deductivo. Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares. Método hipotético-deductivo. Un investigador propone una hipótesis del conjunto de datos empíricos. Método lógico-inductivo. Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. La conceptualización de la investigación es un proceso de construcción intelectual por parte del investigador, en el que se esclarecen los términos que utiliza. Es la capacidad de examinar los problemas desde distintas perspectivas en busca de explicaciones a los fenómenos naturales y sociales sometidos a fenómenos críticos. Las características profesionales son el compromiso, documentación, comprobación y redacción. Sin estas características, ninguna investigación puede llevarse a cabo sin tenacidad y persistencia. Siempre debe haber antecedentes que le permitan al investigador saber quiénes abordaron el tema antes que él y de qué perspectiva. Deben repetir algunos experimentos para asegurarse que los resultados obtenidos sean válidos y no fortuitos. Para presentar una buena exposición de resultados obtenidos es casi tan importante como el método que se emplea en ellos. Voy a explicar sobre la diferencia entre conocimiento científico y no científico. El científico es el que se presenta en oposición al conocimiento empírico, entendiendo así como el último conocimiento basado en experiencia, como prueba y error, y el conocimiento no científico es el que tiene el sentido común entre el sentido de que no va más allá del hecho o fenómeno particular. Sobre qué es un investigador y cuál es su objetivo. Un investigador es un individuo dedicado a la exploración y profundización de los conocimientos disponibles respecto a un tema de su interés, con el fin de descubrir algo que se desconoce o que se estudia a fondo en una materia o tema. Por otra parte, se le conoce como la persona que tiene como la función principal en su actividad y en búsqueda de nuevos conocimientos o nuevas formas de expresión en el campo científico como en el artístico. Bueno, el objetivo de todo investigador varía conforme a la naturaleza de la investigación, pero a grandes rasgos puede decirse que su objetivo fundamental es siempre el de someter a juicio, revisar, evaluar, comprobar y obtener conclusiones respecto a una hipótesis determinada. Hablaré sobre las cualidades personales. La primera de estas es reflexibilidad. Tenemos que tener la capacidad de pensar en abstracto para deducir, inferir y obtener puntos de vista nuevos. Proseguimos con objetividad.
Es indispensable en la vida investigativa, supone la capacidad de mantener los deseos y características personales fuera del rango de resultados de la investigación, incluso si no son los que el investigador esperaría. Pasamos con curiosidad. Esta es de suma importancia, ya que es la pasión por el aprendizaje es necesario para todo investigador, cierto deseo de averiguar los misterios de una temática específica de la realidad. Por último, tenemos disciplina. Eso se traduce en la capacidad para ordenarse, ser meticuloso, perseverante y respetuoso de un método, para que los resultados de la investigación estén lo menos contaminados posible de aspectos subjetivos o foráneos de la misma. Y claro está que sin la disciplina no se llegaría a nada.